En esta clase vamos a ver los primeros conceptos teóricos de estructuras y cómo podemos aplicar la estática para resolver nuestras primeras estructuras, que las vamos a llamar estructuras isostáticas. Y vamos a terminar mostrándoles los tipos de apoyo para un tipo especial de elemento estructural, que es el elemento estructural prismático. La primera definición que tenemos que tener clara es que la estática, desde el punto de vista de la física, va a estudiar los cuerpos rígidos en equilibrio mecánico. Pero desde el punto de vista de la ingeniería civil, para nosotros la estática va a ser calcular reacciones y fuerzas internas en estructuras isostáticas, cuando en estas estructuras actúen cargas externas. El concepto de carga es fuerza. A las fuerzas las vamos a llamar cargas. Aquí hay muchas palabras técnicas que hay que definirlas. Reacciones se refiere a las fuerzas que van a estar ubicadas en los tipos de apoyo. Fuerzas internas son las fuerzas que están dentro de la estructura y que ellas mantienen el equilibrio interno de la estructura. Estructura isostática la vamos a definir bien en la siguiente clase, pero aquí podemos hacer una pequeña definición, vamos a verla luego. Primera definición que vale la pena indicar es qué es una estructura. Entonces vamos a definir una estructura como está aquí. Estructura se refiere al todo y también a cada una de sus partes que resulta de la conexión, unión de materiales sólidos. Esos materiales sólidos los vamos a llamar elementos estructurales. Y estos elementos estructurales van a ser capaces de resistir la acción de cargas externas, de fuerzas externas. Hay varios ejemplos de fuerzas externas, por ejemplo, el peso de las personas, la lluvia, el viento, el granizo, la carga muerta de paredes. Todas estas fuerzas vamos a llamarlas cargas, que tienen que resistir la estructura a lo largo de su vida útil. ¿Cómo la estructura se va a comportar cuando ella va a estar sometida a la acción de cargas externas? Va a depender de dos componentes. El primero, las propiedades mecánicas de los materiales de construcción, y el segundo componente que va a ser la geometría de la estructura. Tanto la geometría de la estructura como la propiedad mecánica de los materiales van a aportar la rigidez a la estructura. Bien, vamos a seguir definiendo palabras técnicas. La palabra técnica es resolver. ¿Qué significa resolver una estructura? Resolver una estructura significa calcular las reacciones y fuerzas internas de la estructura. Entonces, con este concepto de resolver, ya podemos definir lo que es una estructura isostática. Una estructura isostática significa que es posible resolver la estructura solamente utilizando las ecuaciones de la estática, independientemente de las propiedades del material que está hecho el sólido. Ahora, para establecer las ecuaciones de la estática, yo necesito necesariamente que dibujar el diagrama del cuerpo libre, que también algunas veces se le llama diagrama de sólido libre, y consiste en dibujar todas las fuerzas que están actuando en el sólido aislado. Si yo observo cualquier estructura como un todo, ella está en equilibrio con respecto al suelo. Entonces, si hago el diagrama del cuerpo libre de toda la estructura como un todo, ella tiene que cumplir necesariamente las ecuaciones de la estática. Pero al mismo tiempo, yo puedo aislar solamente una pequeña parte de la estructura, cualquier región interna de la estructura. Y si yo la aíslo, esa estructura, esa parte de la estructura, esa parte sigue estando en reposo con respecto al suelo. Conclusión, esa pequeña porción también tiene que estar en equilibrio. Entonces, al hacer el diagrama del cuerpo libre, debo dibujar todas las fuerzas que garanticen ese equilibrio. Y resulta que esas fuerzas que yo tengo que dibujar para garantizar el equilibrio, vamos a definirlas como las fuerzas internas de la estructura. Entonces llegamos a esta conclusión. Si se cumplen las ecuaciones de la estática para una estructura como un todo, entonces también se tiene que cumplir las ecuaciones de la estática para cualquier parte aislada de ella. Entonces estamos viendo conceptualmente que las fuerzas internas son aquellas fuerzas que van a garantizar el equilibrio dentro de la estructura. Ahora hemos hablado mucho de las ecuaciones de la estática, pero no las hemos mostrado.
Ahora vamos a mostrar cuáles son. Entonces yo tengo una estructura en 3 dimensiones. Aquí está. En esta estructura de 3 dimensiones estamos aplicando un sistema de fuerzas F1, F2 y F3. Y estas fuerzas F1, F2 y F3 están localizadas en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, con respecto a un sistema de referencia en 3 dimensiones. Entonces, este es el diagrama del cuerpo libre de esta estructura genérica de este sólido en 3 dimensiones. A cada una de estas fuerzas, a F1, a F2, a F3, las voy a trasladar como vectores al origen. Entonces, si recuerdan la clase anterior, vimos que para trasladar una fuerza a cualquier otro punto, no es otra cosa más que dibujar la fuerza más el momento correspondiente. Entonces, por ejemplo, si yo traslado la fuerza F1 al origen, obtengo la fuerza F1 más un momento, que es la posición 1 por la fuerza 1. Lo mismo, si yo ahora traslado la fuerza F2, voy a trasladar la fuerza F2 más un momento. Lo mismo, voy a trasladar la fuerza 3 acompañado de su momento. Entonces lo que voy a hacer ahora es sumar todas las fuerzas y todos los momentos que están llegando al origen. Entonces empezamos para las fuerzas. Yo tengo aquí todas las fuerzas que están llegando al origen y tengo todos los momentos que están llegando al origen. Entonces, para que el sólido no se traslade, necesariamente la suma de estas 3 fuerzas tiene que ser 0. Y para que el sólido no gire, necesariamente la suma de estos 3 momentos con respecto al origen tiene que ser 0. Esta suma, aquí yo estoy poniendo el referencial aquí abajo con respecto a qué punto yo estoy calculando el momento. Entonces este símbolo lo que significa es esta operación. Es la suma de los momentos con respecto al origen, que es lo que está aquí en el recuadro. Ahora, una pregunta es, bien, esto está bien, porque la suma de fuerzas me garantiza que el sólido no se va a trasladar, y la suma de momentos me garantizaría que el sólido no va a girar en ese punto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa ahora para otro punto que no sea el origen? ¿Qué pasaría si hacemos suma de momentos en otro punto cualquiera que no sea el origen? ¿Qué resultado tendríamos que obtener si yo tengo como conclusión que la suma de fuerzas es 0 y la suma de momentos con respecto al origen es 0? Entonces, para eso vamos a hacer este problema. Fíjense que yo tengo la fuerza F1, su posición 1, es decir, su posición I de la fuerza I con respecto al origen. Y ahora yo quiero calcular el momento, pero ahora con otro punto distinto del espacio que vamos a llamarlo P, que está localizado en una posición P con respecto al origen. Entonces, lo que significa que la posición de la fuerza I con respecto ahora al nuevo punto P va a ser la posición I menos la posición de P. Porque fíjense que yo sumo este vector más este vector, se cancelan los vectores y reproduzco el mismo vector. Bien, entonces vamos a ver qué operación sacamos ahora si yo hago suma de momentos ya no en el punto 0, sino ahora en el punto P. Entonces eso significa que tengo que hacer la suma del vector posición, que es todo este vector que está aquí, cruz el vector fuerza, que está aquí. Bien, como hemos visto en la clase de vectores, el producto cruz cumple la propiedad distributiva. Entonces yo puedo aplicar la propiedad distributiva aquí. Ahora, como esta es una suma, esta suma va a ser por separado. Y como este vector es un vector constante, sale fuera de la sumatoria. Y la sumatoria puede entrar dentro del vector. Y obtenemos esta ecuación que está aquí. Pero fíjense que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces todo este término que está aquí es 0. ¿Y qué es lo que está dentro del paréntesis? Es justamente la definición de la suma de momentos con respecto al origen. Y esto hemos visto que tiene que ser 0 para que esté en equilibrio. Por tanto, la conclusión es que la suma de momentos en cualquier otro punto del espacio también me va a dar 0 si el cuerpo está en equilibrio. Entonces, como conclusión, llegamos
al siguiente resumen. Si la suma de fuerzas es 0 y la suma de momentos es 0 respecto a cualquier punto, un punto P arbitrario en el espacio, conclusión, la estructura está en equilibrio. O sea, no necesariamente la suma de momentos tiene que ser en el origen. Yo puedo escoger cualquier punto en el espacio y solamente tengo que demostrar que esa suma es 0 para demostrar que el sistema, que la estructura, está en equilibrio. Entonces, en el diagrama del cuerpo libre, lo único que habría que hacer es arrastrar todas las fuerzas. Por ejemplo, fíjense aquí, yo solamente tendría que arrastrar todas estas fuerzas, F1, F2 y F3, arrastrarlas a un mismo origen común y proceder a hacer la sumatoria de fuerzas, la cual me tiene que salir 0. Y lo segundo que tengo que hacer es definir cualquier punto, no necesariamente el origen, cualquier otro punto P en el espacio y definir el vector posición de cada una de estas fuerzas y calcular la suma de los momentos con respecto a ese punto P arbitrario y me tiene que dar 0. Entonces, estas dos son las ecuaciones de la estática. Una es la suma de fuerzas es igual a 0 y la otra es la suma de momentos en cualquier punto. En cualquier punto del espacio tiene que ser 0. Y esas son las únicas dos ecuaciones vectoriales de la estática. Ahora, obviamente, yo no puedo directamente afrontar una estructura en 3 dimensiones, porque una estructura en 3 dimensiones, la dimensión de su longitud comparado con su ancho y su largo, van a ser el mismo orden de magnitud. Y este tipo de estructuras es complicado de analizar porque es un sólido en 3 dimensiones. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tendría la misma estructura en 3 dimensiones, pero la altura de este elemento es muy pequeñita comparado con la longitud y comparado con la base? Entonces, una estructura de 3 dimensiones se va a convertir en una estructura en 2 dimensiones, como el caso de que son las superficies o las losas o las placas. ¿Qué pasaría ahora si yo tengo 2 dimensiones transversales, por ejemplo la altura y la base de la viga, por ejemplo, y estas dos magnitudes son magnitudes mucho más pequeñas que su longitud? Entonces, esto es lo que define un elemento prismático. Este elemento prismático, vamos a aprovechar su geometría para simplificar el problema y estudiar a un sólido de 3 dimensiones, estudiarlo de una forma mucho más fácil. Entonces, lo que vamos a hacer en el tema de estática es solamente concentrarnos en este tipo de elemento estructural, el elemento estructural prismático, aprovechando su geometría, en el cual la sección transversal es mucho más pequeña que su longitud. A este tipo de estructura se le llama modelo unidimensional porque todas las propiedades que va a tener esta estructura van a estar descritas solamente por una coordenada, la coordenada longitudinal. Bien, entonces fíjense que sigue siendo una estructura en 3 dimensiones, pero dada su geometría, me permite resolver el problema de una forma mucho más fácil. Vamos a ver por qué. Entonces, aquí la sección transversal tiene un centro de gravedad, y en ese centro de gravedad yo voy a definir el eje de coordenadas, el eje X. Luego defino el eje Y, y aquí estaría el eje Z. Ahora vamos a definir los grados de libertad que tiene la sección transversal del elemento prismático. Cuando digo grados de libertad, me refiero a las posibilidades que tiene esa sección transversal de moverse. La sección transversal del elemento prismático tiene 3 grados de libertad. Tiene 2 desplazamientos y tiene un giro. O sea, ¿qué significa que tenga 2 desplazamientos? Es que esta sección plana se puede desplazar a la derecha, desplazamiento U, o también se puede desplazar hacia arriba, desplazamiento B. Pero al mismo tiempo, esta sección transversal también puede rotar, girar. Entonces, esto es importante, lo vamos a repetir nuevamente. La forma en que el área de esta sección transversal se puede mover, lo puede hacer en 3 movimientos. Un desplazamiento a la derecha, un desplazamiento hacia arriba, o también puede girar. Se puede desplazar derecha, izquierda, arriba, abajo, o también puede rotar. Entonces obedece a 3 grados de libertad. Con este tipo de estructura podemos definir ahora lo que son los tipos de apoyo
que técnicamente también se los conoce como vínculos estructurales. Y todos ellos están en relación a este desplazamiento U, al desplazamiento V y a la rotación. Entonces vamos a ver los tipos de apoyo. El primer apoyo es el apoyo fijo, en el cual la viga o el elemento prismático no se puede desplazar ni derecha a izquierda ni arriba a abajo. El símbolo que vamos a usar para ese elemento, para ese apoyo fijo, es un triángulo con un achurado. Y a él le corresponden dos reacciones. Y como hemos dicho, tanto el desplazamiento U como el desplazamiento V tienen que ser cero. Lo único que aquí puede el tipo de apoyo es rotar, por eso que la rotación es distinto de cero, puede girar. El otro tipo de apoyo que sigue es el apoyo móvil, o también se le llama apoyo de rodillo, y es justamente porque es como si pondríamos un rodillo. Bien, en este tipo de apoyo, fíjense que ella no se puede desplazar ni arriba ni abajo, por eso es que el desplazamiento V vale cero. En cambio, ella sí puede desplazarse de derecha a izquierda, y ella sí puede rotar, por eso es que tanto su desplazamiento derecha a izquierda como las rotaciones son distintas de cero. El tipo de símbolo que vamos a usar para este tipo de apoyo móvil va a ser dos. Podemos ponerle un rodillo como símbolo, y fíjense que aquí solamente habría una reacción R1, o también podemos usar este símbolo que es un triángulo con dos líneas. Este símbolo nos está indicando que el apoyo se puede desplazar de derecha a izquierda. Entonces, en este tipo de apoyo solamente tendríamos una reacción, que es la encargada de mantener la ligadura. Y por eso es que el desplazamiento V vale cero, porque esta reacción R1 se encarga de que este desplazamiento valga cero. El último tipo de apoyo importante es el empotramiento. En el empotramiento significa que el elemento prismático no puede ni desplazarse derecha a izquierda, no puede desplazarse arriba ni abajo, y tampoco puede rotar. El hecho de que no pueda rotar significa que aquí siempre se va a formar un ángulo de 90 grados. O sea, siempre el plano de empotramiento con el elemento prismático siempre va a formar 90 grados. Eso significa que tanto U va a ser lo mismo que V, que el ángulo de rotación, que va a ser cero en un empotramiento. ¿Y quién mantiene este empotramiento? Lo mantienen las reacciones R1, R2 y R3. Ahora, aquí hay que tener un poco de cuidado del concepto, porque aquí fíjense que un momento yo lo estoy tomando como un concepto de reacción. O sea, no necesariamente la reacción es una fuerza. Yo también al momento reactivo le puedo llamar reacción. Entonces aquí hay un momento reactivo, por eso estoy llamando reacción 1. O sea que las reacciones, vamos a usar el símbolo de R, no necesariamente son fuerzas, también pueden ser momentos, y dependen del tipo de apoyo. Entonces, en un empotramiento son tres reacciones, dos fuerzas y un momento. En un apoyo móvil es solamente una reacción. En cambio, un apoyo fijo son dos reacciones que son fuerzas. Pasemos al concepto de fuerzas internas. Fíjense que aquí yo tengo el elemento prismático en un punto interno de él. Aquí está su sección transversal, que realmente es rectangular, también puede ser circular o cualquier otra sección como la I, por ejemplo. Entonces, si yo hago un corte imaginario, lo que yo sería capaz de ver son estas fuerzas internas que actúan para un lado y otras fuerzas internas que actúan para el otro, siempre de sentido contrario, pero del mismo valor. De tal forma que cuando yo una nuevamente estas fuerzas, ellas se cancelen y me reproduzcan el punto original, que es 0. Cuando yo sume este momento más este momento es 0, porque aquí no hay ningún momento. Cuando yo sume esta fuerza interna con esta fuerza interna, aquí me da 0. Cuando sume esta fuerza de corte interna con esta otra fuerza de corte interna, la suma me da 0. Entonces, en un corte imaginario, lo que yo tendría que ver dentro de la estructura son estas fuerzas internas, las que se encargan de mantener el equilibrio dentro de la estructura. Y estas son la notación que vamos a usar. N es para la fuerza axial, B es para la fuerza de corte, también se llama fuerza cortante o también algunas veces se llama simplemente el cortante. Y M es para el momento flector. Entonces, estas son las fuerzas internas que están actuando en este elemento prismático. Ahora, en función de las fuerzas internas, se pueden definir las siguientes ecuaciones de condición localizados dentro del elemento estructural prismático.
La palabra técnica es ecuación de condición, pero ¿qué es una ecuación de condición? Es una ecuación auxiliar aparte de las ecuaciones de la estática, que no son tipos de apoyo. Ahora, ¿cuáles son esas ecuaciones de condición? Por ejemplo, yo dentro del elemento prismático puedo tener una articulación del momento. Esto es tan común en los problemas que simplemente le vamos a llamar articulación. Voy a usar este símbolo para la articulación. Puedo usar un redondo o puedo usar un redondo con su bifurcación. Este tipo de símbolo me está indicando que en el elemento prismático hay una articulación, lo que significa que en este punto ella puede rotar libremente. Lo que significa es que si yo hago un corte imaginario aquí, podría ver de las fuerzas internas, habrían dos fuerzas internas. Habría una fuerza axial y un cortante, pero no habría un momento flector como fuerza interna. Ese momento flector interno vale 0, porque no transmite el momento una articulación. También se puede dar el caso de una articulación del cortante. Esto físicamente es cuando yo tengo dentro de la estructura algún material deslizante que yo pueda hacer que esta superficie se deslice de la otra. Este es el símbolo que se usa, y si yo haría un corte justamente en la articulación del cortante, lo que yo vería es que habría solamente una fuerza interna axial del momento flector interno, pero no habría fuerzas de corte. O sea que el cortante como fuerza interna en este tipo de articulación del cortante vale 0, porque no transmite el cortante. Y otro tipo de articulación es la articulación del axial. Más o menos sería este tipo de conexión, es en el cual dentro de la estructura prismática la barra puede deslizarse sin ofrecer resistencia. O sea que este tipo de articulación del axial no transmite la carga axial. Y se usa este símbolo como un pistón, y lo que significa es que si yo hago un corte en esta articulación del axial, no existiría una fuerza interna axial, solamente habría un momento y un cortante como fuerzas internas, pero la fuerza axial valdría 0. De estos tres tipos de articulaciones, la que vamos a estudiar con detalle, solamente vamos a estudiar es la articulación del momento, que simplemente le vamos a llamar articulación. Esta es la única articulación que vamos a estudiar y simplemente le vamos a llamar articulación, y es cuando el momento como fuerza interna es igual a 0. Y esto no es una ecuación de la estática, esto es una ecuación de condición. Bien, finalmente voy a mostrarles físicamente estos tres tipos de apoyo. Aquí tenemos un ejemplo de un apoyo fijo. Fíjense que el apoyo no puede desplazarse ni derecha, izquierda, ni arriba, abajo. Él solamente puede rotar. Lo mismo aquí también tenemos ese mismo tipo de apoyo fijo, en el cual la estructura, el elemento prismático solamente puede rotar, pero no puede desplazarse derecha, izquierda, ni arriba, abajo. Aquí tenemos ejemplos de apoyos móviles reales. Generalmente son rodillos, o también pueden ser una especie de péndulos que permiten un desplazamiento horizontal, pero no hay un desplazamiento vertical, y permiten la rotación. Ese es otro tipo de apoyo móvil, el famoso neopreno en los puentes, porque este tipo de apoyo me permite que el puente, cuando por ejemplo se dilate, él se pueda desplazar en forma horizontal, pero el puente no se va a desplazar en forma vertical y sí puede rotar. Y finalmente tenemos el apoyo empotrado o empotramiento, que la idea básicamente es que en este tipo de apoyo el elemento estructural no se puede desplazar como el apoyo fijo, pero ahora tampoco puede rotar. Y eso físicamente significa que siempre aquí va a haber 90 grados. Siempre aquí vamos a formar 90 grados el elemento estructural con el empotramiento. Entonces aquí también ese es otro tipo de empotramiento, porque fíjense que no puedo desplazarme derecha a izquierda, no puedo moverme arriba abajo y tampoco puedo rotar, lo que significa que aquí siempre se va a mantener los 90 grados del elemento prismático con el apoyo.